Concluimos con el módulo 4, momento 4, manejo del neonato con hipoglicemia o hipocalcemia, ictericia neonatal y transporte del neonato. Los valores esperados de glicemia van a variar de acuerdo a la edad cronológica del neonato, ya que en el primer día de vida se encuentra realizando una transición metabólica. Así, en las primeras 4 horas se esperan valores de glicemia por encima de 25 miligramos por decilitro. De 4 a 24 horas se esperan valores de glicemia de 35 a 45 miligramos por decilitro. Después de 24 horas deben ser superiores a 50 miligramos por decilitro y después de 48 horas debe ser superior a 60 miligramos por decilitro. El tamizaje de glicemia en neonatos de riesgo debe realizarse en niños pequeños para edad gestacional, grandes para la edad gestacional, hijos de madres diabéticas, prematuros o niños que tengan algún riesgo de hacer hipoglicemia. Esta debe realizarse a los 30 minutos de vida. Los síntomas de la hipoglicemia neonatal son inespecíficos. Pueden haber temblores, cianosis, convulsiones, apnea, taquipnea, llanto débil, hipotonía, letargia, rechazo al alimento. En un neonato sintomático con glicemia menor de 40 miligramos por decilitro, se debe administrar dextrosa al 10% por vía endovenosa a una dosis de 200 miligramos por kilo, que representan 2 ml por kilo. Se debe mantener la lactancia materna si el niño está estable y si no responde, aumentando la glicemia después de 1 hora de administrado el bolus, debe iniciarse una infusión de dextrosa endovenosa con un tenor de 5 a 8 miligramos por kilo minuto. En los neonatos asintomáticos con riesgo de hipoglicemia, se debe realizar el tamizaje a los 30 minutos de vida. Si a los 30 minutos se presenta una glicemia normal, se debe continuar la alimentación y a la hora realizar otro chequeo. Si éste vuelve a dar con una glicemia normal, se suspende el tamizaje. Si por el contrario a los 30 minutos de vida y luego de haberse alimentado el niño presenta hipoglicemia, se debe continuar la alimentación y 1 hora después se realiza otro tamizaje de glicemia, y si está por debajo del valor para las horas de vida, debe administrarse un bolus de dextrosa al 10%, 2 mililitros por kilo endovenoso, y continuar con la alimentación oral. 1 hora después se vuelve a realizar otra glicemia y si persiste hipoglicémico, se administra un segundo bolus, se mantiene la alimentación y se inicia una infusión de dextrosa endovenosa y se realiza glicemia cada 30 a 120 minutos hasta corregir. La hipocalcemia se considera un calcio sérico total menor de 8 miligramos por decilitro en el recién nacido a término y menos de 7 miligramos por decilitro en el prematuro. La corrección de la hipocalcemia se hace en base a la presencia de síntomas. Debe realizarse con gluconato de calcio al 20% para administrar una dosis de 100 a 200 miligramos por kilo, lo que equivaldría a 2 mililitros por kilo por vía endovenosa, que debe ser administrado lentamente en 5 a 10 minutos en el caso del bolus y monitoreando la frecuencia cardíaca si se trata de un neonato con síntomas de hipocalcemia. En el caso de la hipocalcemia asintomática, se debe administrar en forma de infusión en 24 horas. Si a los 10 minutos de una hipocalcemia tratada sintomática no hay respuesta, se debe repetir el bolus de calcio. La ausencia de respuesta lleva a considerar la corrección de magnesio sérico. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Se considera patológica si aparece antes de las 24 horas de vida, dura más de 15 días, la velocidad de aumento de la bilirrubina es superior a 0,5 miligramos por decilitro hora, la bilirrubina directa es mayor a 1 miligramo por decilitro,
La bilirrubina total es mayor de 12 miligramos por decilitro en el neonato a término y de 15 miligramos por decilitro en el prematuro. Y también se considera patológico si se asocia con otras manifestaciones clínicas de enfermedad. La toxicidad por bilirrubina es más frecuente en el recién nacido prematuro. La determinación de la bilirrubina sérica es el gold estándar del manejo de la ictericia y se puede realizar preferiblemente por la determinación por muestra de sangre y si no hay posibilidad de esto o por no invadir al neonato, se puede realizar a través de la determinación por medición transcutánea. En ausencia de estas dos herramientas para la determinación de bilirrubina, se puede utilizar, aunque con menos especificidad, las zonas de Kramer de ictericia. Y así, la zona 1 de Kramer representa 6 miligramos por decilitro de bilirrubina sérica y abarca cabeza y cuello. La zona 2, la que el neonato tendría una ictericia que llega hasta el ombligo, representaría 9 miligramos por decilitro de bilirrubina sérica. La zona 3, en donde la ictericia llega hasta las rodillas, hace pensar de una bilirrubina sérica de 12 miligramos por decilitro. La zona 4, en donde la ictericia llega a los tobillos, supone 15 miligramos por decilitro de bilirrubina sérica. Y cuando hay ictericia plantar y palmar, se considera que los niveles son superiores a 18 miligramos por decilitro. Lo primero que hay que realizar es evaluar el riesgo de ictericia y para ello existen las tablas que han estudiado a la población neonatal mayor de 35 semanas, como son las tablas de Butani. En esta lámina vemos una adaptación de las tablas de Butani para facilitar su uso. Estas miden los niveles de bilirrubina a determinadas horas de vida y clasifican al neonato según el riesgo. De esta manera, se considera que un neonato que tiene bajo riesgo debe realizarse un control o una reevaluación a los 3 a 5 días. Un neonato de riesgo bajo a intermedio debe realizarse una reevaluación a las 48 horas de vida. Y un neonato con un riesgo alto intermedio debe ser reevaluado a las 8 a 12 horas de vida y un neonato con un riesgo alto debe ser evaluado a las 4 a 8 horas de vida. Esto significa que el neonato puede ser egresado si está en riesgo bajo y puede ser egresado y reevaluado a las 48 horas por la consulta ambulatoria si tiene riesgo bajo e intermedio. Sin embargo, el neonato con riesgo alto, intermedio o riesgo alto debe permanecer hospitalizado. La tabla de riesgo de Butani permite verificar el nivel de bilirrubina y las horas de vida y clasificar al neonato como neonato de bajo riesgo, riesgo bajo intermedio, alto intermedio o alto. Igualmente, debe llevarse en forma tabulada el valor que justifica el uso de fototerapia o exsanguinotransfusión. Igualmente, esto es una adaptación de las tablas de Butani de manejo del neonato mayor de 35 semanas con hiperbilirrubinemia, en donde de acuerdo a las horas de vida y de acuerdo a la edad gestacional o la presencia o no de enfermedad, se va a asignar la necesidad de fototerapia o la necesidad de fototerapia y exsanguinotransfusión. Estas tablas permiten tomar decisiones rápidas y bastante efectivas, ya que han sido comprobadas. La fototerapia, cuando se administra al neonato, debe ser administrada con tubos de luz azul fluorescente especial o tubos de luz LED que emiten menos calor y parecieran que son las que van a ser utilizadas en el futuro. Se debe colocar la lámpara a 10 o 20 centímetros del neonato y rodear las paredes que envuelven al neonato con tela blanca para aumentar el reflejo de la luz. El neonato no debe permanecer fuera de la luz más de 3 horas al día. La suplementación rutinaria con líquidos endovenosos no está indicada, salvo que no tenga tolerancia a la vía oral. Debe colocarse protección ocular. El neonato debe tener la mayor exposición posible de la piel
Y se puede utilizar inmunoglobulina endovenosa en ictericia por incompatibilidad RH para evitar la exsanguinotransfusión cuando esté muy cerca de los valores indicativos de esta técnica. La dosis es 0,5 gramos por kilo y se utiliza hasta un máximo de 4 dosis. Finalmente, cuando un neonato está enfermo o severamente enfermo y debe ser trasladado, es importante conocer la metodología de esta herramienta. El tipo de traslado puede ser intrainstitucional, es decir, ocurre en el mismo centro de salud en diferentes dependencias, o entre una institución y otra. El equipo humano ideal que debe acompañar a ese neonato debe ser un médico y una enfermera o enfermero, 2 enfermeros o enfermeras, o un enfermero o enfermera y una terapista respiratoria. En cualquiera de los casos, el personal tiene que estar capacitado en transporte del paciente críticamente enfermo. Es importante evaluar el riesgo de traslado, ya que si es un paciente que no tiene control de la temperatura, no tiene un buen estado respiratorio, hemodinámico, control metabólico o ácido base, o un estado neurológico que condicione la presencia de convulsiones, apneas, etc., puede ser muy riesgoso el traslado. Todo neonato debe ser estabilizado antes del mismo y debe entregarse toda la información pertinente acerca del neonato y de su madre al centro receptor. El equipamiento del equipo de traslado debe contar con incubadora o cuna térmica, manta térmica o cojines para dar calor, fuente de oxígeno húmedo precalentado, laringoscopios y tubos traqueales, sistema de aspiración, sondas vesicales y de aspiración, tubo de drenaje pleural o mediastínico, sistema para cateterización de vía endovenosa central, monitor multiparámetros y oxímetro de pulso, estetoscopio, ventilador neonatal portátil, bombas de infusión de líquidos endovenosos, glucómetro, fuente de luz sobre la incubadora, termómetros y equipos de regulación de la temperatura ambiental. Igualmente, se debe realizar el traslado con soluciones hidroelectrolíticas, específicamente solución salina 0,9%, solución de destroza al 10%, gluconato de calcio al 10%, cloruro de potasio al 7,5% y cloruro de sodio al 20%, y fármacos para resucitación cardiopulmonar, específicamente la epinefrina, anticonvulsivantes, especialmente fenobarbital, analgésicos y sedantes como fentanilo, acetaminofén o midazolam. Nunca debe realizarse un traslado sin la comunicación previa al centro receptor. El vehículo de transporte debe ser especializado para el tipo de traslado. El personal de traslado debe ser el más experimentado. El traslado de un neonato debe contar con el consentimiento informado de sus padres o tutores, a quienes debidamente se le informó el porqué del traslado, a dónde se dirige y contar con su venia. El personal que realiza el traslado debe mantener comunicación constante con el centro referidor y con el centro receptor, y deben reconocerse posibles centros cercanos al trayecto de traslado ante una emergencia. El acompañamiento de los padres es altamente aconsejable.